Hola, sean bienvenidos a este video donde vamos a ver acerca de lo que son las funciones trigonométricas y gráficas del seno y coseno. Primeramente vamos a partir de lo que llamamos circunferencia unitaria. Es una circunferencia que tiene un radio igual a 1 y en esta circunferencia nosotros podemos ir avanzando y ir midiendo este arco. Una vuelta completa serían 2pi radianes, lo que en grados serían 360 grados. Sin embargo, al hablar de radianes, pues vamos a hacer alusión a 2pi, a pi, 3 medios de pi, según sea la distancia que avancemos. Por ejemplo, aquí tenemos que un cuarto de circunferencia equivale a 1 medio de pi o pi sobre 2, y lo que viene siendo media vuelta es el equivalente a pi. ¿Sí? Repito, la distancia recorrida en este arco se va a medir en radianes. Una vuelta completa equivale a 2pi, media vuelta equivale a pi. Otro dato que es importante mencionar es que el punto donde termina esa distancia del arco me va a representar las coordenadas en x y en y. Por ejemplo, aquí pi sobre 2 tiene coordenadas 0,1, es decir, 0 en x, 1 en y. Por eso es que queda en esta parte de la gráfica. Para el caso de el arco que tiene una distancia igual a pi, las coordenadas son -1 en x y 0 en y. Entonces esa coordenada x la voy a obtener cuando yo diga coseno de dicha distancia recorrida. Por ejemplo, si yo aquí digo coseno de pi, el coseno de pi me va a dar como resultado la coordenada en x, que es -1. Y si yo quisiera obtener la coordenada en y, simplemente voy a decir seno de la distancia. En este caso sería seno de pi, y el seno de pi es igual a 0. Entonces así vamos a hacer para cada uno. Repito, si nosotros queremos obtener cualquiera de las dos coordenadas, simplemente basta aplicar la función trigonométrica coseno o seno de la distancia que estemos manejando. Ok, entonces aquí tenemos que puede darse el caso que demos más de una vuelta. Por ejemplo, aquí se dio una vuelta y media, que equivale a 3pi. Recordemos que 2pi viene siendo la vuelta completa y media vuelta es pi. Entonces 2pi más pi equivale a 3pi. Y vuelve a caer en este mismo punto que ya hemos visto anteriormente. Ahora, ese giro, como puede ser antihorario, puede ser horario. Si hiciéramos un giro horario, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, media vuelta vendría siendo igual a -pi, porque ahora el giro es en esta dirección. Si fuera en el sentido antihorario, pues sería con un signo positivo. Y acá vemos un cuarto de vuelta en el sentido horario, pues es menos 1 medio de pi o menos pi sobre 2. Entonces aquí 1 medio de dónde sale, pues sale del coseno de pi sobre 3. Si tú en tu calculadora pones coseno de pi sobre 3, te va a dar igual a 1 medio. Y si tú pones seno de pi sobre 3, te va a dar como resultado raíz de 3 sobre 2. Ok, entonces de esa forma podemos nosotros elaborar las gráficas para la función seno y coseno. Aquí, por ejemplo, voy avanzando a diferentes distancias. Por ejemplo, de este punto a este punto es un pi sobre 6.
Y si yo digo el seno de pi sobre 6, eso es igual a 1/2. Coseno de pi sobre 6 va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Acá está la distancia pi sobre 4, pi sobre 3, pi sobre 2 o 1/2 de pi. De esa manera. Entonces, por ejemplo, aquí si decimos pi sobre 2 y sabemos que el seno va a ser la coordenada y, si yo digo seno de pi sobre 2, pues me va a dar este resultado, igual a 1, y aquí lo vemos, es este punto. Si quisiera yo graficar, por ejemplo, acá sería pi. El seno de pi viene siendo la coordenada y, que para este punto va a ser 0. Entonces sería el punto que tenemos aquí. Ahora, 1/4 o pi sobre 4 vendría siendo aquí más o menos a la mitad. Entonces el seno de pi sobre 4 viene dando como resultado raíz de 2 sobre 2, que esto aproximadamente sería .71.7, viene siendo como el resultado. Entonces aquí en la gráfica estaría más o menos a esta altura. Se ubica más o menos por aquí. Entonces aquí viene siendo más o menos la mitad, y un poquito arriba de la mitad pues me vendría quedando dicho resultado, ¿no? 0.7. Esto se aproxima. Entonces aquí tenemos pi sobre 4, pues va a ser el mismo punto que está a esta altura, que viene siendo el punto que está acá, viene siendo la misma altura en y que encontramos acá. Y así sucesivamente. Ahora, la gráfica, una vuelta completa, sabemos que se le llama periodo en la circunferencia unitaria. Entonces, si yo grafico ese periodo, así como he ido mostrando algunos puntos, la gráfica de una vuelta completa o un periodo se representa en lo que se conoce como ciclo. Entonces aquí tenemos un ciclo para la gráfica de seno, y a partir de este punto, si se dan cuenta, vuelve otra vez a iniciar la misma gráfica, así como iniciamos acá, y eso pues básicamente viene siendo un ciclo. Ahora, ¿cuál es el dominio para la gráfica del seno? Es decir, ¿cuáles son los posibles valores de entrada con los que yo puedo evaluar la función? Pues serían todos los números reales. Aquí vemos que es desde menos infinito a infinito positivo. ¿Y cuál sería el rango? Pues son los valores de salida que puede tomar dicha función, que van desde -1 a 1. Y ese viene siendo el rango de la función seno. Ahora con la función coseno únicamente pues tomaríamos las coordenadas x para graficar dicha función. Por ejemplo, aquí tenemos un medio que viene siendo 0.5. Si aquí es 1, aquí encontramos el 0.5. Entonces a esa altura más o menos vendría estando pi sobre 3. Sería más o menos en ese punto lo que es pi sobre 3. Luego tenemos el raíz de 2 sobre 2, que es el 0.7.
por aquí más o menos sería la pi sobre 4, viene siendo la mitad de esta distancia, entonces más o menos estaría por esta altura, y aquí vendría a encontrar dicha coordenada, ¿sí? Más o menos a esa altura, ¿no? Y ahí tendríamos lo que es pi sobre 4. Pi sobre 6 vendría siendo la coordenada raíz de 3 sobre 2, que aproximadamente me da 0.87 o casi 0.9. Entonces estaríamos hablando que es muy cercana al 1, y ahí estaría pi sobre 6, algo más o menos por acá, ¿sí? Entonces de esa manera es como nosotros podemos ir graficando dicha gráfica, valga la redundancia, de la función de coseno. Si ustedes lo hacen a mano, pues lo pueden hacer así como está aquí, por ejemplo, pi sobre 2, pi sobre 4. Acá podemos poner otro punto que viene siendo 3/4 o 3 pi sobre 4. Y acá pondríamos el 5 pi sobre 4. Y acá tenemos el 3 pi sobre 2 o 6 pi sobre 4, que es equivalente. Entonces, si ustedes en su calculadora ponen coseno de 3 pi sobre 4, es más, voy a abrir la calculadora para que ustedes lo vean en pantalla. Entonces aquí, si yo quiero encontrar la coordenada, vamos a suponer que yo hago una tabla de valores donde voy de un cuarto en un cuarto asignándole valores para hacer la gráfica. Y supongamos que quiero obtener la coordenada en y, nada más pongo coseno 3, lo voy a poner pi sobre 4, y eso me da un valor muy cercano al 1.9999. Entonces nada más que aquí hay que tener un detalle. Algo que se me pasó comentarles es que como estamos trabajando en radianes, esto lo tenemos que poner en radianes. Entonces vamos a ver, unidad 2, y lo voy a escoger el número 2, que es radianes, y ahí está. Entonces, a ver, creo que aún no está esto. Un segundo. Ok, entonces presionamos Shift y nos vamos a esta tecla de Setup y escogemos el número 2, que es la unidad de ángulo, y escogemos el número 2, que es de radianes. Entonces sí, ya podemos hacer el cálculo de coseno 3 pi sobre 4, y nos va a dar un valor que dice menos raíz de 2 sobre 2. Presiono esta tecla y obtengo que es menos 0.7. Entonces es el punto que vamos a tener ubicado a esta altura más o menos. Que sería más o menos por acá. Aquí vendría estando el punto 5, punto 6, punto 7 aproximadamente, ¿no? Entonces por ejemplo aquí
voy a poner la tablita, repito el procedimiento. Por ejemplo, pondría el 0, pi sobre 4, luego pondrías pi sobre 2, 3 pi sobre 4, y así sucesivamente. Harías incrementos de un cuarto en un cuarto para que eso te permita pues fácilmente hacer la gráfica. Por ejemplo, aquí tendrías este punto. Ya que tú tengas la gráfica, pues acá ibas a tener otro punto, otro punto, otro punto, y de esa manera es como tú puedes hacer de forma manual la gráfica con incrementos de un cuarto. Y simplemente usando coseno de 0, pues ya te da la coordenada correspondiente en y. Por ejemplo, coseno de 0 es igual a 1. Por eso aquí empieza la gráfica, ¿sí? Y así sucesivamente. Coseno de un cuarto, y pues ya te va a dar el valor correspondiente. Coseno de pi sobre 2, y así. Lo mismo es para la gráfica del seno. Tú asignas valores con incrementos de un cuarto de pi y haces la tablita. Ya de ahí con la tablita pues tú vas trazando los puntos y los unes, y de esa manera es como lo puedes hacer. Entonces aquí el periodo, que es una vuelta completa en la circunferencia unitaria, si yo lo grafico, pues esa es la gráfica de un periodo, es lo que se conoce como ciclo. El dominio de la función coseno también son todos los números reales, es decir, desde menos infinito a infinito, y el rango también va desde menos 1 a 1. Hay otras funciones trigonométricas como la función tangente, que equivale a dividir el seno de x entre el coseno de x. Está también cotangente, que es igual a dividir coseno de x entre seno de x. Cosecante, que es igual a 1 entre seno de x. Y secante, que es igual al inverso del coseno de x, o 1 entre coseno de x. ¿Cómo son las gráficas? Aquí tenemos la gráfica de la función cotangente de x. Vemos aquí unas líneas que se conocen como asíntotas, ¿sí? Entonces aquí el periodo de la función cotangente pues sería pi. Vemos que cada pi se vuelve a repetir dicha gráfica. Acá tenemos la función de la gráfica tangente. Vemos que las asíntotas pasan en 1/2 de pi, 3/2 de pi, y así sucesivamente. También pues vemos que aquí el periodo de dicha gráfica pues va a ser en pi, va a ser igual a pi. La gráfica de la función secante, vemos que aquí está la gráfica de la función cosecante. Así como en seno y coseno el periodo fue de 2pi, en la gráfica de secante y cosecante el periodo es 2pi. Si nos fijamos, aquí la gráfica empieza y aquí termina. Entonces, a partir de este punto otra vez comenzaría la gráfica de esta forma y terminaría. Entonces un periodo se grafica en 2pi, y aquí lo vemos también en esta gráfica como termina en 2pi, y de aquí en adelante se volvería a repetir la gráfica y el periodo viene siendo en 2pi. Y en el caso de las funciones tangente y cotangente pues viene siendo pi, que era lo que yo ahorita les mostraba. En la función cotangente y tangente el periodo viene siendo en pi. Ahora vamos a ver el subtema de transformación y gráficas. Aquí vamos a ver una forma general en la que nosotros aquí podemos tener seno o coseno, y estos mismos elementos se van a conservar. El número que nosotros tengamos aquí en lugar de la d va a ser el desplazamiento vertical en el eje de la y. El número que sea el coeficiente de la función seno pues va a ser el estiramiento o compresión
reflexión vertical de la función, acá nosotros podemos encontrar la estiramiento o compresión horizontal al cambiar el periodo, y acá encontraremos lo que es el desplazamiento horizontal. Para nosotros obtener el periodo de la función únicamente vamos a dividir 2pi sobre b, que es el coeficiente de x, siempre y cuando b sea mayor que 0. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de esto para que quede más claro. Aquí tenemos la función seno de 2x. Si queremos obtener el periodo, dijimos que tenemos que dividir 2pi sobre b, y b dijimos que pues viene siendo el coeficiente de x. Acá lo tenemos b, y acá está lo del periodo, 2pi sobre b, ¿no? Entonces coeficiente de x, aquí está lo que es b. Entonces si nosotros dividimos 2pi sobre b, que en este caso viene siendo 2, pues este se va con este y esto va a ser igual a pi. Y aquí lo vemos, o sea, un periodo que es la gráfica, que al graficarlo va a ser el equivalente a un ciclo de la gráfica. Aquí vemos que empieza la gráfica en 0,0, sube, baja, vuelve a subir, y a partir de este punto otra vez se vuelve a repetir la gráfica. Entonces la gráfica de un periodo viene siendo un ciclo. Y acá vemos que se repite otro ciclo. ¿Sí? Entonces si nosotros queremos saber cuál es el periodo de una función, únicamente vamos a dividir 2pi sobre b, ya identificamos b y de esa manera obtenemos el periodo, y la gráfica se completa en el intervalo de 0 a pi. Ahora, para la siguiente función, nos dicen que la función es seno de menos un medio de x, pero primeramente se reescribe la función y la podemos poner como menos seno de un medio de x. Entonces si tenemos menos seno de un medio por x, pues esto viene siendo b, y el periodo pues va a ser igual a dividir 2pi sobre b, que en este caso viene siendo un medio. Entonces acá yo voy a poner un medio, a 2pi le puse como denominador 1. Entonces, ¿para qué? Para hacer la ley de la tortilla, es decir, 2 por 2 es igual a 4, 2 por 2pi es igual a 4pi, y 1 por 1 es igual a 1. Por lo tanto el periodo va a ser igual a 4pi. Y aquí lo podemos ver, inicia la gráfica en 0,0, baja, sube, vuelve a bajar, y aquí se completa la gráfica en el intervalo de 0 a 4pi. Luego tenemos transformaciones de gráficas verticales. Aquí podemos ver la gráfica de coseno de x. ¿Sí? Esa es la forma de la gráfica de coseno de x. Sin embargo, si nosotros ponemos un menos, ya la gráfica se invierte. Y si además de eso agregamos un coeficiente a la función coseno, por ejemplo aquí el coeficiente sería 1. ¿Sí? Y acá pues es un medio, o sea, viene siendo la mitad. Por lo tanto la gráfica queda comprimida. Si se fijan, aquí oscila de menos un medio a un medio. ¿Sí? Está comprimida la gráfica. Y quedó invertida, ¿por qué? Porque tiene un signo menos. La original empieza en 1, desciende y vuelve a subir a 1. Pero es coseno de x.
aquí hay un 1, ¿verdad? Aunque no se ponen en la práctica. Sin embargo, si le ponemos un signo menos, la gráfica se invierte. Y si modificamos este coeficiente, pues la gráfica se comprime o se expande. En este caso se comprimió porque un medio pues viene siendo la mitad de 1. Ahora tenemos la gráfica de coseno comprimida horizontalmente. Aquí tenemos la gráfica de coseno de x. Sin embargo, cuando nosotros modificamos este coeficiente, por ejemplo aquí el coeficiente sería 1, aquí se le puso 4, lo que sucede es que la gráfica se comprime horizontalmente, y lo que hacíamos en un ciclo de 2pi, ahora simple y sencillamente lo hacemos en un ciclo de pi sobre 2 o un medio de pi. Y vemos que caben 1, 2, 3, 4 gráficas de estas caben en una gráfica de estas. Todo porque por modificar este elemento. Si nosotros identificamos en la forma general, pues viene siendo la B. Si modificamos ese elemento hay una compresión, sí, o un estiramiento vertical de la gráfica, y aquí lo vimos. Perdón, viene siendo esta flecha es para acá. ¿Sí? Es un estiramiento o compresión horizontal. La vertical viene siendo con la A. Muy bien, acá tenemos por ejemplo la gráfica de coseno de x. Que viene siendo esta gráfica que tenemos aquí. Coseno de x. Únicamente la gráfica pues la hicieron de menos pi sobre 2 a 3 medios de pi, porque también nos presentan la gráfica coseno de x menos pi sobre 2. Entonces eso que tenemos aquí, menos pi sobre 2, lo que hace es un desplazamiento horizontal hacia la izquierda. Entonces la gráfica de coseno de x, que es la que tenemos aquí en gris, comparado con la gráfica de coseno de menos pi sobre 2, hay un desplazamiento de pi sobre 2. De aquí a acá es el desplazamiento de pi sobre 2 que sufre la gráfica hacia la derecha. En esta otra gráfica aquí tengo la función seno de x, y acá tengo la función seno de x más pi sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta gráfica? Hay un desplazamiento de pi sobre 2 hacia la izquierda, y pues es lo que tenemos, un desplazamiento horizontal de pi sobre 2 hacia la izquierda, y acá tenemos un desplazamiento horizontal también de pi sobre 2 hacia la derecha. En esta otra gráfica tengo la gráfica de la función seno, y acá tengo la gráfica de la función seno de x menos pi sobre 2. Vemos también que de aquí a aquí hay un desplazamiento de pi sobre 2 unidades hacia la derecha, y pues es una gráfica seno desplazada horizontalmente. Bueno, entonces esto se conoce como desplazamiento de fase, esto que les acabo de explicar, y básicamente lo podemos obtener mediante esta fórmula. Nosotros hemos venido trabajando esta formulita. Sin embargo, para obtener el desplazamiento de fase tenemos que factorizar este número b. Si yo multiplico b por x me va a dar bx, y si yo multiplico b por c entre b, es decir, b por c entre b, la b con la b se va y me queda solita la c.
que es la que aquí vemos. Entonces cuando yo factorizo este número b y logro separar, pues esto es lo que se conoce como el desplazamiento de fase, este cociente c sobre b. Aquí tenemos un ejemplo, está la función y igual a 10 coseno de 4x, aquí la b viene siendo el número 4, y me dice que está desplazada pi sobre 12 unidades hacia la derecha. Entonces me piden que encuentre la ecuación. Bueno, primeramente pues voy a partir de esta fórmula, que es la que aquí tengo en el ejemplo. Me dice que son pi sobre 2 unidades a la derecha. Cuando el desplazamiento es a la derecha, siempre va a ir acompañado de un signo menos, ¿sí? Entonces, siguiendo la fórmula, aquí sustituyo la a, que viene siendo el 10. ¿Sí? Luego voy a poner en lugar de seno, pues voy a poner coseno. Ahí lo puse. Luego dice b. Entonces, es este b que yo aquí tengo, que viene siendo el 4. Luego tengo x, y aquí pongo la x, y luego dice c sobre b. Entonces, como se desplaza pi sobre 12 unidades, es el desplazamiento, por eso queda menos pi sobre 12. En este caso hay un menos porque el desplazamiento es hacia la derecha. Si fuera desplazamiento hacia la izquierda, aquí hubiera un más, ¿sí? Entonces me queda de esa forma, y si yo hago la multiplicación 4 por x, obtengo este resultado. Si yo multiplico 4 por pi sobre 12, es el equivalente a 1/3 de pi, ¿sí? Y de esa manera detecto que en la última ecuación c viene siendo igual a menos pi sobre 3. ¿Cómo llegué a este resultado? Únicamente multipliqué el 4 por cada uno de los términos y obtuve esta forma, que es esta forma que está acá. Obtuve el resultado de la c, y el desplazamiento de fase efectivamente pues es pi sobre 12 unidades hacia la derecha. Muy bien, ahora tenemos un ejemplo de gráficas desplazadas horizontalmente. Aquí yo tengo la función y igual a 3 seno de 2x, y tengo la función y igual a 3 seno de 2x menos pi sobre 3. Entonces aquí vemos que hay un desplazamiento horizontal. Podemos ver que es un desplazamiento de pi sobre 6. Entonces aquí tendríamos que hacer una factorización, ¿verdad? Así como lo hicimos acá. Tiene que quedar la b afuera, y una vez obtenido este cociente, pues obtendríamos el desplazamiento de fase. Ok, y acá tenemos otro desplazamiento horizontal. Está la función y igual a 2 coseno de pi x, y tenemos la función y igual a coseno de pi x más pi, y pues básicamente tenemos un desplazamiento que equivale a 1. Entonces, si quisiera yo factorizar dicha función, aquí yo lo puedo representar como 3 por el seno, saco el 2, dejo la x, y acá dejo menos pi sobre 6. ¿Por qué? Porque es equivalente, 2 sextos equivale a 1/3. Si yo multiplico 2 por x es 2x, y si yo multiplico 2 por pi sobre 6 sería 2 pi sobre 6, que es equivalente a 1/3 de pi, o pi sobre 3, que es lo que aquí tenemos. Entonces el desplazamiento horizontal dijimos que era c sobre b, es igual a pi sobre 6 unidades hacia la derecha, que es lo que aquí vemos.
Y en el otro caso, esta función donde es 2 coseno, sacaría el pi. Acá dejo la x y acá pongo 1. De manera que pi por x va a ser pi x y pi por 1 va a ser pi. De manera que el desplazamiento horizontal pues va a ser igual a 1. Y aquí lo vemos. De aquí a aquí hay 1. Pues hasta aquí llega este video. Espero que sea de gran ayuda para todos ustedes. Que haya quedado claro. Nos vemos en un próximo video. Saludos.